MBS Radio se une a Himalaya, la nueva red y comunidad de podcast. Síguenos y súmate a sus millones de usuarios en el mundo. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya, ahora disponible en la App Store y en Google Play. Una plataforma pensada en el usuario, con más de 20 millones de programas gratuitos e interactúa con tus programas favoritos. A Eunice Rendón, que está aquí con nosotros, una de las mujeres, de las personas que más ha hecho por el tema migrante en este país, que hemos hablado de esto desde hace años. ¿Cómo estás, Eunice? Muy buenos días. Muy bien, Luis, muchas gracias. Oye, pues, ¿qué día? Además, en el contexto global que estamos viviendo, me acuerdo que hace algunos años veíamos la crisis de Europa, ¿no? Miles de, más de 1 millón de personas que estaban en tráfico en Europa, y terminó, pues, la cosa cuando uno decía, no, imagínate que esto pudiera pasar en México. No, ¿cómo crees? Eso no, nada más pasa en Europa, pasa en otros lados. No, pues sí, pasó y está pasando en estos momentos y hay mucho que hacer. Cuéntanos. Pues sí, como bien dices, en una etapa muy simbólica. Bueno, también ayer se da el juicio de Trump justo el día de las migraciones, sí, entonces, bueno, eso es simbólico, ¿no? Sí. Creo. Y como dices, bueno, el mundo al final tenemos un mundo migrante, más de 272 millones de personas viven en un lugar distinto al que nacieron. Vemos que además este fenómeno, y eso creo que es algo importante de subrayar, toca mucho a la niñez migrante y es parte de la crisis que también vimos este año, así como en 2014 habíamos visto una crisis de menores no acompañados, que ha sido la más grande, digamos, históricamente entre Centroamérica, México y Estados Unidos, con 68,000 pequeños. Bueno, este año vimos más, 76,020, al menos hasta hace 2 meses en el conteo de patrulla fronteriza, niños no acompañados detenidos en Estados Unidos. Creo que las caravanas es un tema importante a recalcar en este 2019. Al final, el hecho de haber tenido muchas caravanas al inicio pues de este año, sin duda vino a cambiar algunos de los temas sobre la mesa, es decir, no estábamos acostumbrados a tener esos flujos, además fue la entrada del nuevo gobierno, entonces creo que hubo varias cosas en este inicio, ¿no? Que también tenía el nuevo gobierno cuando decía que todo estaba abierto. Pues un discurso de mucha apertura, incluso de visas humanitarias al inicio del gobierno, que bueno, se ha ido transformando, como bien sabemos, a partir de la exigencia del presidente Donald Trump, y no solo eso, incluso antes de la amenaza de los aranceles hay un tema muy importante, Luis, que es el tema de la política permanece en México, Remain in México, que tiene hoy a 66,000 personas más o menos varadas en la frontera norte, en 6 puntos fronterizos. Además, adicionalmente tenemos la deportación, vamos a cerrar el año con casi 200,000 deportados otra vez en esta frontera norte, porque también Trump decidió de manera unilateral cancelar los 3 vuelos que había a la Ciudad de México desde hace 1 año y medio, entonces toda la presión llega a la frontera norte, más, bueno, lo que ya decías hace un momento de la inseguridad que tenemos en muchos de estos puntos, especialmente pues en la frontera norte hay varios puntos álgidos en inseguridad, entonces eso genera pues una cierta presión importante, y bueno, en el sur vimos pues todo este flujo migratorio, las caravanas, luego pararon las caravanas con la amenaza que hubo Donald Trump, con la presencia también de la Guardia Nacional que vimos del gobierno mexicano, y ha habido algunos planes de desarrollo que se han mencionado, como el dinero invertido en Centroamérica a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, algunas cuestiones que también se han dado algunas becas a los migrantes en el sur a partir de la Secretaría del Bienestar, en fin, hay varias cosas, pero creo que falta consolidar pues esas cortinas del desarrollo de las que nos hablaba el canciller Ebrard. Pero sí lo ves como consolidar o como más bien empezar, o sea... Pues en realidad, espero que este año se realice, porque al final pues ha estado ahí en el plan, sí ha estado en lo que han dicho, pero creo que es muy importante que no solo sean estas becas, sí ha habido algunas becas, pero que ya se empiece a dar un poco más en un plan de esas cortinas. A ver, le dimos, ¿cuánto? 30 millones de dólares, ¿no? A Centroamérica. 40 millones de dólares a países de Centroamérica. Sí. Y para llevar el programa de los ninis, el Creando el Futuro y y el de Sembrando Vidas. Bueno, se escucha muy padre que hay que desarrollar la economía para que entonces de ahí no tengan que emigrar, pero no más la economía, la seguridad también, o sea, temas harto complejos. Muchos son repúblicas donde la democracia es extremadamente frágil, muy tendientes a cosas dictatoriales, por ejemplo, y yo no veo a los gringos pues dispuestos, por ejemplo, a apoyarlo. O sea, lo dicen en discurso, pero ya otra cosa es que realmente le entre. Bueno, incluso tú lo mencionabas, en el tema de Europa, la Unión Europea apoyó con muchos recursos
a Turquía para todo el problema que hubo ahí, el fenómeno migratorio. Suena horrible, es políticamente correcto decirlo, pero Turquía lo vio como un gran negocio al final, o sea, cobra por migrante que recibe. Y al final creo que no tiene que ser, yo creo que no es la visión de un negocio, pero sí sí está quedándose una gran presión. Estos 66,000, el derecho, digamos que en términos de la Convención Internacional del Refugio, bueno, debiera Estados Unidos de recibirlos, bueno, ya quedó con México que se quedan aquí en lo que pasa su proceso. Todo eso, además, hay grandes violaciones a los derechos de estos migrantes porque los citan en unas carpas que están instaladas en patrulla fronteriza, les avisan 4 horas antes, en fin, recordemos el artículo 33 de la Convención, que regresar a una persona al lugar del que está huyendo es pues no se debería permitir. Entonces, parte de esto está haciendo eso, porque estos 66,000, como el proceso va lento, muchos han intentado ingresar de manera ilegal, otros ya decidieron quedarse por acá, otros ya se regresaron a su lugar de origen, regresando a ese peligro. En fin, y como dices, la violencia, yo te diría que es el principal factor de empuje en estos últimos años de Centroamérica y de México, ¿por qué no decirlo? Entonces, creo que sí es muy importante estas políticas de desarrollo acompañadas de una política de seguridad, y creo que el tema más sustancial e importante en la migración, repito, es la niñez migrante, la cara más vulnerable de la migración. Estos menores no acompañados, pues vimos muchas crisis durante este año, cómo abusaban de ellos, cómo incluso algunos adultos iban acompañándolos para que los dejaran, porque piensan que así entran más rápido a Estados Unidos, y son cooptados muchas veces también por el crimen, porque por su edad pueden traficar personas y sustancias, y van y vuelven de Estados Unidos acá, se llaman menores de circuito, y justamente por su edad no los detienen y no los regresan. Entonces, creo que eso hace que estén en mayor vulnerabilidad estos pequeños. En el refugio es otra figura importante a hablar este año. Hubo un incremento muy grande desde el año pasado. Hace apenas 4 años, México tenía 7,000 solicitudes de refugio. Este año es probable que cerremos con 60,000, 70,000 solicitudes. Entonces, realmente hay un aumento muy importante. Las caravanas otra vez vienen a influir. Creo que eso es un reto para cualquiera que haya habido este tipo de migración, y recordar que la mitad en el mundo hay 41.3 millones también de desplazados internos, en México también lo hay, 25.9 millones de refugiados, y la mitad de ellos, el 52%, son niños. Yo no sé si por hacerle un favor a Trump, lo avisoraba desde hace tiempo León Krause, con quien platicaremos en un rato sobre este y otros temas, pues, pero yo no sé si de pronto en este afán de querer quedar bien con el gobierno norteamericano, de los aranceles, de lo que tú quieras, pues pusimos a casi la mitad de la Guardia Nacional en el sur y se dedican a detener migrantes. Eso es lo que están haciendo. Y de repente como que el tema bajó, pero es un asunto que está ahí a punto de explotar otra vez. O sea, en el momento en que esta Guardia Nacional, que por cierto ha descuidado otras tareas por estar como casi que policía migratoria, podemos llegar a ver otra vez el tema de crímenes de discursos de odio. También afortunadamente no son crímenes, pero discursos de odio, de un momento en donde dices, oye, pues ¿qué vamos a hacer con esta gente? De gente que está, por ejemplo, en Tijuana, ya cuando llegan ahí, dicen, bueno, pues ¿ahora qué hacemos con estas comunidades? Es un asunto muy, muy complejo, y yo no sé si el gobierno lo que está haciendo es, ahora sí que, pues tratar de taparlo lo más que pueda y no entrarle a fondo a la resolución del problema, Eunice. Mira, creo que por un lado, para Estados Unidos ha sido exitoso sus negociaciones con México y con Centroamérica, que hay que decir que también ha colaborado en este sentido a través de varios acuerdos, porque efectivamente el flujo migratorio sí ha disminuido en casi un 60-70%. Entonces no es lo mismo ahorita que lo que vimos, digamos, en la época de las caravanas durante este año. Entonces, si bien sí hay una presencia de la Guardia Nacional, no sé si sigan siendo los 25,000 elementos que al inicio. Ayer mencionaban en el Consejo Nacional de Seguridad que hay 75,000 guardias nacionales, creo. Entonces, se correspondería una parte repartida en ambas fronteras, pero creo que la amenaza y el tema de estar ahí ya ha disminuido el flujo, es decir, ya no hay estas caravanas, etcétera. Pero lo importante aquí es entender, y más, pues ayer siendo el Día de las Migraciones, y creo que ayer y siempre hay que recordar que el migrante aporta en el lugar de origen. En México simplemente este año vamos a cerrar con 35 millones de dólares de remesas, o sea, que es un récord. A nivel internacional hay un
aumento del 9% en las remesas que se intercambian entre los países. Entonces creo que es muy importante ver esta cara positiva y, como bien dices, tener planes integrales y, algo importante, hacer incluso estos planes integrales con una visión de poder también comunicar a la gente, porque otra cosa que vimos este año es un racismo que no habíamos visto en México. Al contrario, lo que veíamos es que ayudaban cuando porque había una caravana al año antes, y entonces la gente iba, ayudaba. Las primeras caravanas la gente ayudó mucho, y lo que vimos es que también fue cambiando este sentido social al ver más presencia, más migrantes en la calle, en fin, toda la parte mediática. Entonces creo que es importante. Gobernadores que decían, oye, aquí pasas y presidentes te vas, municipales, ¿no? Pues, no lo hagas. Y eso en el trayecto, pero si te vas a frontera, si tú lo conoces muy bien, frontera norte Tijuana, sí hay ya un discurso ahí permanente. En Chiapas, ¿qué te digo, no? O sea, la gente empieza a estar enojada sobre el tema. Sí, efectivamente. Y además, bueno, hay algunos lugares, como bien dices, hay lugares, por ejemplo, Suchiate, ahí le han echado bastantes ganas. Estuve ahí hace poco. La presidenta municipal también ha estado ahí en conjunto con la Secretaría del Bienestar. Entonces, con las becas han organizado bien a los migrantes y está bastante ordenado, etcétera, el tema. Acá, a diferencia de Tapachula, ¿no? Donde vemos un desorden y vemos cosas terribles. Prostitución por 50 pesos, en fin, realmente un tema muy triste. Oye, Eunice, pues seguiremos platicando del tema. Feliz año, pásala muy Igualmente. bien, que el 2020 tenga mucho éxito y con pues todo este trabajo y gran pues impulso que das a este tema, el de los migrantes. Mil gracias, Eunice Muchas Rendón. gracias, Luis.